Mateo 16, 18, voy a leer yo, ¿vale? Escuchar el versículo como si fuera la primera vez. Que es difícil, pero hay que hacerlo. Como cuando sale el sol todos los días. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué gran necesidad tiene nuestro mundo, no de la religión hay mucho. Qué gran necesidad tiene nuestro mundo de iglesias que predican el Evangelio por todo el mundo. Bueno, Hechos capítulo 5. Imagínate la siguiente conversación o algo parecido. Muy bien, cariño. Hoy vamos a llevar la ofrenda a los apóstoles. Pero como hablamos, nos vamos a quedar con esta bolsa para terminar de pagar el terrenito que tenemos. Aún así va a quedar una ofrenda bien grande. Incluso la ofrenda que vamos a dar es más grande que la que puso Bernabé el otro día, cuando él vendió todo. El nuestro es más grande aún. Y no es todo. Entonces, voy a ir yo primero y voy a llevar la ofrenda, voy a llevar las bolsas de dinero. Y tú ven luego, cuando pase un rato vienes tú. ¿Bien? Eso es lo que le dice, más o menos, Ananías a Zafira. Hechos capítulo 5, vamos a leer, versículo 3. Ananías lleva sus bolsas, me imagino, o como lo llevara, lo llevó ahí a donde, me imagino, cerca del templo donde estaban los cristianos. Igual no lo dice. Y el versículo 3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hablamos la semana pasada de Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón. ¿Por qué? Sí. Y la misma palabra de Dios nos dice, creo que es en Jeremías 17, que el corazón es engañoso. El corazón humano engaña. El corazón humano es malvado. Y no te puedes fiar de él. Guárdala, cuídala. Cuida lo que le metes. Protege tu corazón. Aquí tenemos un tema donde se hace algo público. Una ofrenda a los pies de los apóstoles no es en una habitación, oye Pedro, que tenemos un poco de dinero, que esto es para quien sea. No, esto fue a los pies de los apóstoles, para que lo vean todos. Cuando hay una ofensa pública, hace falta luego una reprensión pública. Es justo, es bíblico. A lo largo de los años, en nuestra iglesia, incluso algunas veces en la familia o donde sea, ¿no? La regla se aplica, la ley se aplica. Si la ofensa es privada, se restaura y se arregla en privado, pero cuando la ofensa llega a dañar a otras personas porque es un testimonio, pues hay que arreglarlo. Hay que saber con mucho cuidado medir, porque ¿qué pasa? A veces, la gente, incluso pastores o líderes o algo, igual, arreglando un problema lo hace más grande, ¿no? Es como, hay un fuego
y en vez de echar un cubo de agua, echas un cubo de gasolina y explota, porque no se hizo bien. Sí que se le echó líquido, pero no ayuda, ¿no? Entonces, cuando hay ofensas, con la ayuda de Dios hay que saber cómo tratar, hasta qué punto se corrige públicamente, hasta qué punto no, y tal cual. Y no es fácil, cada cosa, cada situación es diferente y a veces muy complejo, muy complicado. Y muchas veces, como sabemos todos, ¿no? Cuando intentamos arreglar asuntos entre personas, a veces hay situaciones en que es imposible que salgan bien con todos, ¿verdad que sí? Vas a ofender a alguien, es imposible hacerlo para que todos queden contentos. Pero bueno, son cosas en que necesitamos la ayuda del Señor. Pero aquí vemos que Pedro bien pronto dice, oye, no dice Ananías, pero tú ¿qué te crees que somos nosotros? ¿Por qué nos has...? No. ¿A quién saca Pedro? Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Pedro inmediatamente elevó el asunto al nivel o a la plataforma donde debe de estar. Esto es una batalla espiritual. Lo que acabas de hacer es una ofensa espiritual muy grande. Y están metidas en esa batalla Satanás y el Espíritu Santo. Vamos a mover para adelante entonces. Reteniéndola, versículo 4, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Ahora, la pregunta, creo que lo hice la semana pasada al terminar. ¿Quién era culpable? ¿Satanás o Ananías y Zafira? Pero alguno dirá, pero si Dios sabe todo y Dios es soberano, Dios hace esto y controla todo y ve todo y ordena todo para... ¿Cómo se le puede culpar a una persona? Si al final es Dios el que lo hace. Buena pregunta. Mala pregunta, pero buena pregunta. Juan 3:16 dice, porque de tal manera, lo sabéis, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si una persona no puede creer porque Dios no le deja creer, no le permite creer, no le da libertad de creer, pues sí que tendríamos un problema. Y así los teólogos a veces y los escépticos y los ateos o lo que sea, pues intentan poner zancadilla al cristiano y al que tiene fe en Dios, diciendo, pero si la gente no puede, si no somos libres, si son libres para tomar sus decisiones tontas, pero a la hora de discutir no son libres, no somos libres porque Dios es... No. Entonces hay muchas contradicciones ahí. Ahora, vamos a intentar entender, no podemos entender todo lo que es el libre albedrío, la libertad humana y la soberanía de Dios, cómo exactamente encajarlo todo con palabras humanas, yo no sé si se puede hacer. Cristo no quiso hacerlo, porque lo podía haber dicho, ¿verdad? El Señor Jesús, pero no. Este tema, en la silla de concreto, no lo tocó. ¿Por qué? Pues no quiso. No era necesario. Pero quiero poner una especie de ejemplo, que no es original conmigo, pero lo adapto un poquito a nuestra situación. Para intentar, si no entender, por lo menos darle coherencia y consistencia a lo que vemos en la palabra de Dios. ¿Bien? Es un ejemplo, es una ilustración. Todo ejemplo y toda ilustración de verdades eternas fallan en algún sitio porque son terrenales. Pero hay
Imagínate un barco. Mi yerno y mi hija van a ir en un crucero en enero, ¿verdad? El crucero más grande del mundo. No sé, Royal Caribbean o algo así. Dentro tiene hasta tirolinas y 7 pisos, hay un gran mall, un gran centro comercial de 7 pisos dentro del barco, o sea, es increíble, un barcazo. Pero este barco que yo te comento es más grande. Ese llevará ¿cuántas personas, sabes? 6.000, 7.000 igual, no sé si dicen por ahí, ustedes sabrán, pero bueno, por ahí anda yo creo. Miles. Ahora, pero yo te hablo de un barco muchísimo más grande. Es un barco que salió del Edén, zarpó del Edén, sobre el océano de la historia humana. Va en una dirección el barco. Sobre ese barco van naciendo todos los seres humanos de todos los sitios del mundo. Imagínate el tamaño del barco. Dios lo ha hecho zarpar y Dios lo va a llevar hasta el final del Apocalipsis. Al final del milenio, donde ya tenemos el gran trono blanco y la historia humana como nosotros lo entendemos se acaba. Terrenal. Sobre este barco van naciendo todos los seres humanos, millones y millones y millones, y tú y yo. Es un barcazo enorme. Sobre este barco tú y yo nacemos y tenemos una vida que vivir. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar en ese barco, pero de todo el trayecto estamos en un cachito, ¿verdad? Un hilito aquí. Paola, un hilito. Andrés, un hilito. Muy breve, algunos un poco más, un poco menos, pero al final una raya nada más. Dentro de ese barco, en ese barco tan grande, cada persona tiene libertad limitada. Porque la libertad siempre es limitada. Nunca dejes que alguien diga, yo soy libre de hacer lo que me da la gana. Encontrará a alguien que le diga, y le dará un buen tortazo o algo. No podrá hacer todo lo que quiere. Nadie tiene absoluta libertad en ese sentido. Ni siquiera Dios es libre si vas a torcer el idioma y el lenguaje y los pensamientos de esa manera. Dios no puede mentir. ¿Vale? Así que cuando hablamos de libertad, hablamos siempre de libertad limitada. Sobre este barco, tú y yo tenemos la libertad de obedecer lo que sabemos y lo que entendemos de lo que hay alrededor de nosotros, lo que es bueno, lo que es malo. Si Dios nos ha dado palabra concreta, obedecer la palabra de Dios o desobedecerla. Hay millones de personas que han oído algún cachito de la palabra de Dios y no la obedecen. Millones de personas que saben que mentir está mal, pero mienten. ¿Vale? Por poner un ejemplo. En este barco, lo que no se puede hacer es desobedecer y salirme con la mía y evitar las consecuencias. Pero puedo desobedecer. ¿Cuál es la obligación lógica de todo ser humano que nace en este barco si llega a la edad de poder razonar? ¿Cuál es la obligada
responsabilidad. Estoy en un barco, no sé ni dónde están los límites de este barco, es tan grande. ¿De dónde viene este barco? ¿Por qué estoy yo en este barco? ¿A dónde va este barco? ¿No es lógico? ¿No sería lo más normal? Da igual si ha nacido en el Congo, o si ha nacido en Moscú, o en Australia, da igual. ¿Qué más da? Son diferentes partes del barco, en cierto modo. Yo sé que toda la ilustración no es perfecta, pero va por ahí. Lo mínimo, lógico, que el ser humano puede y debe de hacer es... Oye, ¿qué es esto? ¿Cuánta gente conoces tú que dice, que le da absolutamente igual todo eso, no, se salta olímpicamente de esas preguntas? Esa es la profundidad de la rebelión del hombre. Es que incluso la lógica más básica y más lógica, vamos a decir, la lógica más fundamental, se lo salta olímpicamente diciendo, no, yo quiero divertirme, pasarlo bien, a mi manera, etcétera, etcétera. Este barco, ahora, la soberanía de Dios. Dios hizo zarpar el barco y Dios garantiza que el barco llegará aquí. Y cuando llega el barco aquí, por el camino ha habido muchísimas injusticias que puso el hermano Miguel aquí. La vida es a veces injusta, ¿no? Pero Dios es siempre fiel. Algo así puso. Aquí en este barco de la vida hay un montón de injusticias. Millones de pequeñitas injusticias. Algunas grandes. Que le ponemos títulos, ¿verdad? Hitler. Tú pones. Él quedó como el Judas, ¿no? De la era moderna. Pero, injusticias, pero si murieron familias. Sí. Pero es que en la travesía, en este viaje, hay muchas injusticias. Pero cuando el barco llega a su destino, hay un gran trono blanco. Y detrás del gran trono blanco no hay ni una sola injusticia. No queda nada injusto. Todo el juez lo tratará. ¿Por qué? Porque en este gran trono, dice la Biblia, que hay libros. El libro de la vida, pero hay libros. ¿Qué contienen esos libros? Cada detalle de cada persona que ha montado al barco desde que zarpó de dentro. Va a llegar a su destino, pero en ese barco el hombre tiene libertad de decir sí a su conciencia, decir sí a la palabra, decir sí a la luz que Dios le dé, porque Dios no le da la misma luz a todos, pero todos tienen la libertad de seguir la luz que tienen. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Satanás o Ananías? No sé. Sé que Ananías tiene su culpa. Satanás anda por ahí. Sabremos al final exactamente cómo Dios lo divide todo. Pero Ananías tiene la responsabilidad de tomar la decisión y de liberar a hacerlo. Él y ella no tenían. Es decir, no tenían que ni ofrendar. Ahora vas a la Biblia y dices, bueno, a ver, quiero... vas a un versículo que dice,
A ver, estamos en Egipto, ¿vale? Nos vamos a Egipto, muchos siglos atrás. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 9 de Éxodo, mira lo que dice, hablando de Faraón. ¿Te acordáis del Faraón? Versículo 12 dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Y dice, ¿ves? Ahí Jehová endureció el corazón de Faraón. Claro, ¿cómo va a hacer el pobre nada si Dios le endurece el corazón? Este es un capítulo antes. Capítulo 8, versículo 15. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y puedes leerlo y verás que normalmente dice, y el corazón de Faraón se endureció. El Señor lo dice de diferentes maneras. Yo entiendo, no tengo ningún problema en entender que Faraón, cuando era un chiquito, y no era Faraón como Miquel, chiquito, caminando. Faraón, como niño, poco a poco va trazando su vida de una manera completamente egoísta. ¡Este juguete es mío! ¡Vete y déjame en paz! ¡Mamá! Yo qué sé. ¿Sabéis cómo se portan? No creo, por naturaleza, la mayoría. Bueno, todos, pero algunos más espectaculares que otros. Se fue trazando su vida. Recuerda, él nació en este barco, como cualquier otro. Fue trazando su vida hasta que ya es adulto y es Faraón. Su vida va encaminada a vivir como él quiere, y además ahora puede hacer casi lo que él quiere, hasta que un día se enfrenta a dos hombres llamados Moisés y Aarón. Ya su corazón está completamente entregado a una vida pagana, egoísta y contraria a las leyes de Jehová. Y a veces la Biblia dice que él endureció su corazón, a veces dice que su corazón fue endurecido, y a veces dice que Dios endureció su corazón. Al final, es la misma historia. Tenía libertad y la usó. La usó mal. Y tú y yo, cada día, tenemos que tomar decisiones. Desde que nos levantamos, pensamos en algo. ¿Cómo? ¿Tenemos libertad para pensar? En el versículo 4, ya tenemos que ir terminando pronto, dice Pedro, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Dice, además, ¿por qué si no tenías que dar la ofrenda, si era tuya, si tú vendiste la heredad, no estaba en tu poder? Lo hemos repetido muchas veces, ¿verdad? Dios no necesita la herencia de Ananías para proveer para su iglesia. No lo necesita. Dios no necesita mi ofrenda, ni la tuya. Escucha bien cómo lo voy a decir. Lo vais a entender, yo creo, enseguida. Dios no necesita que tú ofrendes. Tú necesitas ofrendar. ¿Tiene sentido? Dios no necesita tu ofrenda. Tú y yo necesitamos ofrendar. Qué difícil es a veces, ¿verdad? Aprender a dar a Dios alegre y generosamente. Nos cuesta a todos. Vamos a terminar con la última frase
de ese versículo 4, dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora, imagínate que yo, para quedar bien, le digo a Rudy, oye Rudy, vamos a hablar, tengo una casa en Benidorm. Está chulísima, ¿no? Está en el monte, se ve todo Mediterráneo y tal. Oh, qué chulo, qué bien. ¿Qué va a tener una casa en Benidorm? Ni he estado nunca en Benidorm. ¿A quién he mentido? ¿A quién he mentido? Oí que la pregunta va con anzuelo, ¿no? Pero no contesta nadie. Dice Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No mentirás. ¿Contra quién he pecado? ¿Contra quién he mentido? He mentido contra Rudy, pero en el sentido más, vamos a decir, el menos importante. No es cierto, pero ¿a quién he mentido? He mentido al que dijo, no mentiréis. Por eso Pedro le dijo, no has mentido a los hombres. Eso es lo de menos. ¿Yo quién soy? Soy como tú. Has mentido contra Dios. A veces incluso los cristianos no está. ¿A quién has mentido? A Dios. ¿O contra quién has mentido? No definamos los 10 mandamientos como a nosotros nos guste. Porque eso no vale aquí. A ver, tienes 322 mentiras blancas y 2 negras. No, bobadas. Una mentira es una mentira. Las consecuencias aquí serán grandes o serán pequeñas. Pero una mentira es una mentira. Y el que anda con mentiras, tarde o temprano, se va a ver envuelto en una telaraña de engaño y se va a ahogar. O lo que le pase a uno que esté en una telaraña. Me va a morder la araña. O sea, pobrecito, nunca hizo mal a nadie. ¿Seguro? Sí, parece que es un deporte nacional mentir, ¿no? Pocas son las personas no creyentes que nunca mienten. Poquísimas. Hay los que mienten poco. Hay los que mienten siempre. ¿Por qué has mentido contra Dios? Al oír esto, Ananías estas palabras, cayó y expiró. Yo no sé qué es lo que esperaban los apóstoles, los que estaban alrededor. Pero me he enterado de uno hoy, esta semana. Así. Más joven que yo. Pueblo entero trastornado. ¿Cómo puede ser? No hay que hablar a nadie. Bueno, no.
voy a meterme ahí. Pero, qué fácil es morir. Qué vulnerables somos. Si basta con que un coche de los miles que pasé ayer con mi familia, basta que uno se descuide. Pero Ananías no, él murió por su propia decisión. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Sabes que siempre hay un precio por robarle a Dios? Malaquías 3:8 dice, ¿me habéis robado? Y dicen, ¿qué? ¿En qué te hemos robado? Diezmos y ofrendas. Bien, ya, termino con esta lista. Os voy a leer una lista de hipotéticos, casos hipotéticos. Cuando nosotros, y no, ya sabéis que los que sois de la iglesia sabéis que yo pocas veces hablo del dinero, ni de la ofrenda, poca vuelta. No, lo necesario, pienso, también lo necesito, entonces. Pero pensamos que podemos robar y que no hay consecuencias, porque mira, Dios no me ha matado, yo estoy bien. Tú guarda para ti el dinero, el tiempo, el esfuerzo, el talento que deberías dar a Dios. ¿Has oído? Que me guarde para mí mi tiempo, o mi dinero, algún talento que tengo, capacidad que tenga, me lo guardo para mí, no le doy a Dios todo. Y pagaré. La factura pasará. ¿Cómo? Dios siempre hace esto, mata así, a una persona que le miente así descaradamente. Dice, fijaros en estos hipotéticos y con esta lista termina. El móvil, lo voy a poner en mí. El móvil se me cae y se rompe, ¿o no? Tengo jefes amables y simpáticos, ¿o no? Y no digo que cada uno de estos es una prueba, lo que estoy diciendo es las miles de maneras en que Dios puede. La avería en el calentador de agua sale más barato de lo que pensaba, ¿o no? La empresa se quiebra y te vas al paro antes, ¿o no? El piso lo vendes por más de lo que pagaste, ¿o no? El mueble que fuiste a comprar estaba en oferta ese día, ¿o no? El frigorífico te dura 15 años, ¿o no? Llegas a las vacaciones con gripe, ¿o no? El jefe te busca para un puesto mejor en la empresa, ¿o no? ¿Tienes armonía con tus vecinos, o no? El coche que viene por detrás logra parar a tiempo, ¿o no? Tropiezas y caes temblando, ¿o no? ¿Tú crees que Dios tiene maneras de cobrar, si quiere, lo que tú y yo le quisiéramos robar, si es que le robarán? Vamos a ver. Gracias, Señor, te damos por este pasaje en que hemos visto un poquito más de esta pareja que tú has querido poner encima de una plataforma para ser vistos, escudriñados
por millones de ojos y corazones, porque te intentaron engañar a ti. Señor, danos fe sencilla, confianza verdadera, sinceridad, transparencia. Ayúdanos a ser y a vivir como hijos de Dios.